Okay. Gracias, Leonel. Gracias al Instituto para la Democracia, doctor Carlos Suárez, y a todos los participantes y también el mundo entero que nos está mirando hoy. Yo soy la doctora Mariflor y voy a comentar en 3 idiomas hoy. ¿Cobadis Haití? Es la pregunta de hoy, pero llamó la atención de todo el mundo para reflejar y cambiar esta pregunta y pedirse a ustedes cuál es mi responsabilidad hacia Haití. Y por eso que estoy en el panel, eso de la responsabilidad al hemisferio, que es mi país también. Empiezo conmigo. Por ser una mujer de 52 años, mi responsabilidad moral es públicamente decir que no hice daño a mi país y yo quiero a Haití. Entonces, para mí, Haití es esta tierra maternal que me dio una educación, que me dio la cultura más rica que todos ustedes, que sean el doctor Suárez, doctor Camara, que comen mi grillo, entonces aprecian a esta cultura rica de Haití. No quieren que salgan de aquí diciendo que Haití está lo peor, que Haití está mal y mal. Tienen que pensar que viva Haití, porque si Haití no estaba viva, no iban a estar hablando de este país bonito que es mi tierra natal, que ha hecho de mí esta mujer educada. Que viva Haití. Now, what is the responsibility that we want to take for Haiti? I want to start with Dr. Moreno, the former president of Ecuador. He said that we need to establish democracy. Then we are doing the practice of democracy today here. As a woman, as a proud Haitian, I am sitting before the media and also before my Haitian politicians. And I hope that they ask themselves, if they have not hurt Haiti, have they taken responsibility for Haiti when they were in power? I'm moving forward with Dr. Gamara. Dr. Gamara, as a colleague, left us thinking that Santo Domingo is the immediate solution for Haiti because of the force, the military force. But at the same time, I want publicly to tell the Dominican president to stop his negative marketing on Haiti. When I was growing up in the 1960s, las prostitutas venían de Santo Domingo. We need each other. And a ti, Iliana, la verdura de Haití que no está, es porque el mundo entero vino a sacar la agricultura de mi país. Los gobiernos americanos vinieron a sacar el arroz que producía Haití y traernos un arroz que no es bueno. Los dominicanos vinieron a traer el puerco malo y ahora el presidente está atacando al país. Me alegro mucho que tomo esta responsabilidad y esta conciencia moral, just to let you know the truth. Then I will second former President Moreno that yes, we do need democracy if we have tolerance. Con la tolerancia se puede lograr que viva Haití. Con el respeto se va a lograr Haití. Cuando el presidente dominicano va a respetar a mi país, el respeto va a ser mutual. Al profesor Gamara, que mencionó a Santo Domingo, lo agradezco. A ti, Iliana, te quiero decir esas cifras que no están en el periódico o las bibliotecas. Haití ya no tiene 60% de pobreza. Tenemos 80% de pobreza porque ya los ricos con un país cerrado no son más ricos porque no ganan dinero. La pobreza de los ricos se está sintiendo. 80% de la pobreza, 10% de nosotros fuera de nuestro país por ser educados.
que sea Canadá, Francia, Suiza y el profesor Oscar Asa va a estar de acuerdo conmigo. La inteligencia de Haití está afuera. Por eso que Canadá está callado. Canadá ofreció por años visa a los haitianos para que viajan, para estar en Canadá y contribuir de esta inteligencia. Ahora, con las catástrofes naturales, Haití está teniendo 5% de la clase mediana, que ya mediana no hay. Un país que está cerrado no tiene clase media porque las mamás están llorando, las niñas están en balas, los bancos no se abren. Entonces es un país de sobrevivientes. Estamos sobreviviendo todos los días con una incertidumbre que no se sabe si saliendo ahora, si una bala se lo va a atacar. Pero al mismo tiempo hay la extrema pobreza de este país. Cuando viajé el mes pasado, los que viven en las montañas son más pobres porque no hay agua, no hay 4 elementos que le voy a mencionar. Ya contesté al presidente Moreno, al colega Gamara y a ti, colega Iliana. Sigo con Carlos, que es de Colombia. Él mencionó que la responsabilidad tiene que ser, no, a este Carlos, una intervención de 25 años. ¿Dónde sacaste eso? Yo tengo 52, tú piensas que quiero vivir 25 años para ver a Haití vivir. Esta intervención tiene que ser inmediata, pero una intervención colectiva, como lo dijo el doctor Santos de Colombia, colectiva en el sentido mental, para acercarnos de esos niños que forman esas pandillas, porque ellos durmieron y nacieron ricos. Tú sacaste un niño que está en un país sin salud, un niño que está en un país sin educación, y ahora tú le pides de devolverte los millones que ganó por secuestrar a la gente. Tiene que haber una intervención inmediata colectiva, que no sea nada más Santo Domingo con los 11,000 militares acercando las fronteras, pero Colombia también tiene que ayudarnos. ¿Y por qué Colombia participó en la muerte de mi presidente? No tenemos que ser hipócrita hoy. Por eso que aplaudo al Instituto de la Democracia, porque es el ejercicio de la democracia, y al señor Carlos y a ustedes que planearon esta plataforma para tener esta diversidad de liderazgo con el doctor Santos de Colombia. Tenemos también que decir que si no quieren a Haití, no pueden ayudar a este país. No querer a Haití dando y mandando cosas, pero tomar esta decisión. La semana pasada, todos los países, los líderes del mundo viajaron, pero no hablaron de climate change, but they left Haiti behind with the natural disaster. Lastly, Carlos Suarez asked us to build a state. I concur with him. We have to have that responsibility to build a state in Haiti. Haití es el país que tiene más partidos políticos, pero que no hay Estado. Estoy muy agradecida y voy a concluir con 4 puntos. La responsabilidad tiene que salir del WHO, the World Health Organization. Tiene que salir de las organizaciones de educación. Si los líderes no quieren hablar, si el presidente Biden no quiere hablar, ¿por qué mandar 5 botes en la agua de Haití y están allá desde domingo? ¿Por qué hacer una promoción que se va a entrar una fuerza y la fuerza no entra? Entonces usamos todo lo que se ha dicho hoy porque son las responsabilidades. Un país donde uno se despierta sin la seguridad de cómo dormir y dónde dormir, ya pierde la definición de ser país.
pero como nación en nuestro corazón, por ser gente que habla la cosa con claridad y con honestidad. Viva Haití, may Haiti live, and may everything that we said today from Colombia, Venezuela, Cuba, Professor Carlos, Ileana, let that intervention be immediate and psychologically and mentally now. Gracias, doctora Mariflor, por esas sentidas palabras.